¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Soy Ramiro Escoto y le agradezco muchísimo el favor de su atención y de su sintonía a través de Contacto Informativo. Estamos cerrando ya una semana más, una semana llena de información que tiene que ver con los bloqueos y que la noche de anoche pues fueron levantados en gran parte del país. Todavía hay algunos lugares en donde pues no creen, ¿no? En los recursos que presentó la Secretaría de Gobernación para pues tratar de convencer a los productores de llegar a acuerdos a corto plazo. Pero como quiera que sea, sí estamos en posibilidad de decir que hasta esta hora más del 90% de las carreteras se encuentran ya libres en todo el país después de 4 días que permanecieron bloqueadas. Voy a la información en este sentido al momento de que la noche de anoche el líder de los agroproductores en México, al menos designado para las negociaciones en la Secretaría de Gobernación, hizo este anuncio. Buenas noches, compañeros. Les informo que en este momento hemos logrado la firma del acuerdo con la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría de Gobernación, y es necesario que todos los puntos donde haya tapones en carretera y la frontera se queden liberados para efecto de concluir el acuerdo con el secretario Verdeguer y con el subsecretario César Yáñez. Les pedimos de favor que se cumpla para efecto de concluir esta etapa de negociación y en un rato más damos en un rato más subimos el documento para que todo el mundo lo conozca. Buenas noches y estamos pendientes. La mañana de este viernes, Rosa Isela Rodríguez, quien por cierto no había aparecido ni en la mañanera ni en ningún otro tipo de declaración tras las desafortunadas que tuvo el lunes, cuando no solamente amenazó y extorsionó, sino también quiso vincular con partidos políticos estas marchas y bloqueos, pues explicó cómo fueron los acuerdos con los agroproductores la noche de anoche allá en la Secretaría de Gobernación. Pero es también importante decir que Rosa Isela no participó en ellos, es decir, es la portavoz, sí, como titular de la oficina, pero que no quedó nada bien parada ni con los transportistas, ni tampoco con los productores del campo. Ayer hubo en la Secretaría de Gobernación una reunión para informar sobre cómo vienen los programas, sobre las fechas de dónde estarán la Secretaría de Agricultura en los diferentes estados, atendiendo las diferentes peticiones relacionadas con el campo. Otra mesa que se instaló fue la relacionada con una organización con seguridad en carreteras. Y la otra, también el otro, digamos, la otra atención que tuvimos para el grupo de manifestantes fue lo relativo a la ley de aguas, que se instala una mesa, bueno, ya está instalada en la Cámara de Diputados para la atención, las observaciones, las dudas que se tienen sobre la nueva reglamentación sobre el tema del agua. Digamos, básicamente, en general, con eso concluiríamos y pues vamos a seguir en la atención de las demandas que tienen las organizaciones. Hay que decir dos cosas. Una, que las entregas, que los apoyos, se les dijo ahí, se harán directamente en cada uno de los estados, en los municipios, no a organizaciones. Se hace directamente a cada uno de los beneficiarios de los programas que se inscriben, etc. Entonces, digamos, con eso acabaron ayer mismo los bloqueos. Creo que quedaban uno en Chihuahua, pero ya estamos, digamos, de salida de este conflicto. Gracias. Hay dos cosas muy importantes.
Y mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también el día de hoy aprovechó para defender las leyes que están por venir, específicamente la del agua, y dijo que los productores del campo reciben los apoyos de manera directa y no a través de liderazgos o caciques. Esto pues me recuerda a la narrativa, ¿no?, de el presidente López Obrador cuando quitó los fideicomisos, argumentando que era mucho el gasto y que llegaban ahora directamente a los beneficiarios, los cuales pues siguen manifestando que desde entonces no les ha llegado absolutamente nada. La narrativa pues de la presidenta con lo que le dicen que tiene que decir. El privilegio de acaparar agua, ahí no estamos de acuerdo, porque es un asunto de importancia para todas y todos los mexicanos. Que el agua sea un derecho, no un privilegio y no una mercancía. Entonces, como dijimos, se aclaró algo que era una noticia o que difundieron de que la ley tenía ciertos temas que en realidad no los tenía y se redactó para que se aclararan. Y algunos temas, por ejemplo, que aquí se plantearon, de las descargas de las mineras a los cuerpos de agua que no deberían de estar. Pero en lo que tiene que ver con la venta o la transferencia de los derechos de agua, de las concesiones, ahí sí la ley tiene el fundamento por el cual enviamos la iniciativa y hemos manifestado a la Cámara de Diputados que esa es la esencia de la ley, esa no puede cambiarse. Entonces, eso es muy importante y ya otros temas, pues, que tuvieran que ver con algunos otros asuntos que no hubieran estado claros, ya la Cámara de Diputados está a través de la comisión resolviéndolo. La otra muy importante es que nosotros no damos recursos a las organizaciones, nunca, eso ya no, eso es del pasado neoliberal, donde había un montón de organizaciones que recibían los recursos del campo y ellos los distribuían y luego los líderes se quedaban con una buena parte de los recursos. Eso ya no. El recurso que es del pueblo se da de manera directa a los productores agrícolas y a los pequeños productores. Los grandes productores que antes se veían beneficiados con los programas, esos ya tampoco. Es esencialmente al pequeño productor. Entonces, a productores de maíz, de trigo, que ya se les había informado que se iba a dar un apoyo por el precio tan bajo y al mismo tiempo se iba a trabajar con los compradores de estos granos para que también aportaran una parte, pues eso ya venía trabajando. Entonces, afortunadamente, pues se les atendió en gobernación, pero esos dos temas, esos no van a cambiar. El tema de la esencia del cambio a la ley de agua, que es que no haya acaparamiento de agua en unos cuantos, que a su vez se venda para beneficio privado, eso sí va a cambiar. Eso para nosotros es fundamental. Y la otra es el apoyo directo a los productores, sin intermediarios. Déjeme cambiar el tono del noticiero y desde el día de ayer estuve pues insistiendo, ¿no?, en la renuncia de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República, algo que también presenté en este informativo por parte de la presidenta de México, quien pues terminó hablando sobre lo que realmente había pasado, una carta que iba a circular y que tenía ya que palomear. ¿Enviada por quién? Por Adán Augusto López, la mano que mece la cuna y el hombre que tiene más señalamientos, pero también más poder en el gobierno federal. Ricardo Monreal, quien es el vocero de los diputados de Morena, salió a comenzar con una operación, la operación limpieza de Alejandro Gertz Manero, un fiscal gris, un fiscal que realmente estuvo más involucrado en señalamientos de fraudes, extorsiones, tráfico de influencias, pero que realmente se convirtió en el fiscal carnal, fiscal
a modo. Sin embargo, el tema de la barredora, con el caso de el propio Adán Augusto López y el caso Tabasco, ahora con Raúl Rocha, el dueño de Miss Universo, y todo lo que complica, pues se convierte en un hombre peligroso para la 4T por toda la serie de información que contiene. Y por eso, pues había que solicitarle la renuncia. Pero como le digo, hay que limpiar la imagen, por supuesto, de alguien que no debe salir por la puerta de atrás porque enojado vaya usted a saber qué pueda decir. Pues Ricardo Monreal, no hombre, habló maravillas del maestro Hertz Manero. Yo tengo una opinión positiva de él, de que estudia, de que es un hombre con capacidad jurídica y que es un hombre atento y cuidadoso. No es un hombre protagonista, es cierto, pero yo confío mucho en la gente que tiene pulcritud en el hablar y en el protagonismo. Yo prefiero juzgadores que resuelvan y no juzgadores que hablen en los medios. Y prefiero a personas que se dedican a la persecución de delitos, que sean eficaces en el ejercicio de su función y no en los medios de comunicación. Entonces yo tengo una buena opinión de Hertz Manero, y si él presenta cualquier documento vamos a esperar, pero no va a cambiar mi opinión. Creo que su trabajo y su desempeño ha sido correcto. Finalmente, también pasaron de las 2 de la tarde, la hora en la que se estaba esperando como límite la llegada de la carta renuncia de Alejandro Hertz Manero. Por supuesto que los senadores de la República se encontraban pues ávidos de conocer qué contenía o bajo qué causas iba a renunciar. Bueno, pues al momento de llegar en la mesa directiva se tomó lectura a la misma para que los senadores conocieran el fondo de esta presunta decisión personal. Ciudad de México, a 27 de noviembre del 2025. Señora senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva, Senado de la República, presente. Muy distinguida señora presidenta senadora, hago de su conocimiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento. Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y que agradezco, ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria, razón por la cual a partir de esta fecha y con todos los afectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la República. Debido al anterior y en apego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted, respetuosamente, tenga bien informar lo anterior al Pleno del Senado de la República, a efecto de que, si así lo estimara conveniente el órgano legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia. Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado mexicano. Atentamente, Alejandro Hertz Manero. Y bueno, pues después de lo que usted acaba de escuchar, comenzaron los argumentos de los senadores para luego pasar a la votación que pues evidentemente por la mayoría que se encuentra en el Senado le fue concedida a Alejandro Hertz Manero para que pues fuera pues cedido de su cargo. Voy a escuchar a continuación junto a usted a Claudia Anaya del PRI, senadora, quien además tuvo acceso a esta carta y habla contundentemente del contenido de la misma. Es decir, en la carta, realmente, Hertz Manero en ningún momento habla de una renuncia, sino sí habla de la propuesta para que ocupe
el cargo de embajador. ¿En dónde? No lo sabemos, pero había una propuesta. Hertz, siendo un zorro como es, se va pintándole un dedo en la cara a Morena. Es únicamente para rectificar el hecho de que en su carta el fiscal nunca renuncia. Él lo que le pide que informe que la presidenta le ofreció un cargo de embajador en un país amigo, y lo que pide que ponga a consideración del Senado es que se inicie el trámite para que él sea ratificado como embajador. Hertz, siendo un zorro como es, se va pintándole un dedo en la cara a Morena porque se siente doblegado en esta presión política que evidentemente le hicieron. Una carta que llegó a la Presidencia de la República, supuestamente por este Senado de la República, una carta que nadie vio, nadie discutió, nadie aprobó. No sabemos si son cartas privadas entre la Presidenta del Senado y la Presidenta de la República. Y posterior a eso, todo el día el Senado de la República de rehén de Hertz para ver si llegaba primero la destitución o si llegaba primero la renuncia. Pues aquí está, no llegó la renuncia, llegó una despedida de Hertz presumiéndonos que se va de embajador y que en Morena todos son desechables y que en Morena todo es negociable. Es cuanto, Presidenta. La ley advierte que para que pueda existir una renuncia y ésta sea aceptada por el Pleno del Senado, debe de existir una causa grave. Bueno, las gravedades son, según se vea, porque para el senador del Partido Verde, aliado de Morena, Alfonso Silva, es causa grave el hecho de que Alejandro Hertz Manero pues no le guste su trabajo, no se sienta a gusto. Suficiente razón para que su voto haya sido a favor. Pero escuche usted los argumentos de quien ya traía una línea, no importa lo que diga. Hoy, sin duda, creo que tiene que quedar muy claro que no hay causa más grave que calificar que alguien no quiera continuar al frente de una responsabilidad. Alguien que está haciendo de conocimiento del Senado de la República a través de un medio escrito que ya no desea continuar, me parece que esa es la causa más grave que se tiene que calificar aquí y por lo tanto debemos iniciar y comenzar el proceso de selección de una nueva o un nuevo fiscal general de la República. Compañeras y aquí es en donde digo que ojalá que tuviéramos diputados, senadores, representantes, miren, no importa del partido político que sea, pero que realmente uno conozcan la ley. Dos, pese a su filiación política y su línea, defiendan los intereses de un país que se llama México y por el cual su nombre y su apellido están registrados en el país y no forman parte como propiedad de un partido. Y hemos visto a muchos que han cambiado solo para mantenerse del presupuesto y hacerlo de manera inteligente, es decir, votando según los intereses del partido y no de la nación que representan. Porque, bueno, el siguiente que habló fue Manuel Añorbe del PRI, quien argumentó que la salida de Hertz Manero era simple y sencillamente porque se había convertido en eso, en el incómodo de la 4T, y que es necesario para los de Morena tener ahí una vez más a un pues fiscal a modo, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo en el país. Mientras ustedes imponen silencio, nosotros vamos a seguir levantando la voz. Y mientras ellos avanzan ustedes al autoritarismo, el PRI sigue firme, crítico, fuerte y echado para adelante. Aquí estamos, aquí seguiremos y no nos doblan. Por eso nuestro voto será en contra. ¡En contra! El senador por Jalisco, Clemente Castañeda, también tomó el micrófono y la tribuna y en el conocimiento de la ley, por supuesto, dio a conocer por qué no se le debería de encauzar la renuncia a Alejandro Hertz Manero, porque la causa que exhibe ahí, es decir, irse de embajador, no es una causa grave para dejar la titularidad de la Fiscalía General de la República. Termino, presidente. Desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano, esta no es una causa grave. Aspirar a seguir prestando sus servicios en la función pública
no es un asunto que pueda calificarse de gravedad. Una causa grave tendría que ser algo que lo inhabilite física y mentalmente para ejercer una responsabilidad del Estado mexicano de tal relevancia como lo es la Fiscalía General de la República. Equiparando a lo que dice la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, termino, Presidenta, causa grave es haber cometido un ilícito que dañe la autoridad moral de tal manera que no se pueda desempeñar el cargo. Causa grave es cometer violaciones graves a la Constitución. Causa grave es estar incapacitado mental o físicamente. Pero intercambiar tareas de servicio público o aspirar a ser embajador no puede considerarse como una causa grave. Termino diciendo, Presidenta, la existencia de estos candados legales, de lo que ya está en la ley, no son una mera formalidad. Son blindajes de una institución. Concluya, senador. Cuando hay amenazas sobre su autonomía y sobre su independencia o intentos de control político. Por eso mismo, el Senado de la República debe garantizar que la permanencia en el cargo no quede sujeta a motivaciones distintas más que la de garantizar la aplicación de la justicia en México. Por supuesto, senadoras, diputados, diputadas de oposición advierten que la salida de Gertz Manero es también otro signo de prender focos rojos en el país. Y es un asunto que desmantela el Estado de Derecho. Que de por sí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y más adelante lo veremos, está acabando con quien se mueva o quien sea opositor. Hay que sacar dinero de donde sea, porque no hay, porque son cada vez más los beneficios sociales que hay que dar, que hay que cumplir. Si no, una vez más, el pueblo estaría bloqueando y más enojado. No, a ver, pero en caso de que le estén forzando esta renuncia, lo único que nos queda claro aquí es que ya no hay autónomo que resista a este hiperpresidencialismo. No me gustas, quieres ser autónomo, quieres hacer lo que tu función constitucional te dice sin consultar a la presidencia, te quito, te muevo, pongo a quien me convenga. Entonces, es lo mismo que estamos viendo. Morena desmantelando el Estado de Derecho, la República, la división de poderes y a los organismos autónomos. Senadora. Pero bueno, aquí le damos voz a todos y también le damos voz a Enrique Insunza, senador por Morena, quien al momento de tomar el micrófono justificó el hecho de apoyar la renuncia de Alejandro Gertz Manero, porque hacía 2 años Arturo Saldívar en la Corte, pues también salió por la vía de la renuncia y así les hizo el recordatorio a todos sus compañeros y compañeras que se encontraban en vilo para llegar a la decisión que finalmente, como le digo, fue positiva en favor de la salida del que fuera titular Gertz Manero. No omito invocar que este Senado de la República ha sentado ya un precedente parlamentario, específicamente el 18 de noviembre de 2023, relativo al caso del entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ciudadano Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien hubo manifestado su retiro voluntario y definitivo de ese cargo jurisdiccional y este Pleno entendió sustentada la causa grave exigido por la ley. Les pido de manera comedida y respetuosa a las y los integrantes de este Senado que actuemos con altura y con responsabilidad. Claro, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también reaccionó ante la pregunta. Oiga, presidenta, pero es que en la carta de Gertz Manero, pues decía que le habían ofrecido una embajada. ¿Qué tan cierto es esto? Y pues platíquenos. Y escuche usted a la presidenta, sí, lo acepta, claro que sí. Y Gertz Manero aceptó buena onda. No hay todavía embajada a donde hay que mandarlo, eso no importa, será en cuestión de días. Pero no, va, ¿cómo va? La aceptó
porque evidentemente pues hay que tratar bien al fiscal carnal que se lleva muchos secretos a cambio de una vida cómoda en otro país. ¿Y del fiscal? Del fiscal. Bueno, ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país y hasta que no se acepte pues las credenciales, entonces no puede anunciarse, esa es una regla. Pero aceptó el fiscal y aceptó, bueno, más bien él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas, porque la Constitución y la ley de la Fiscalía establece que se queda una persona encargada de un área, no me acuerdo cómo se llama esta área, dentro de la Fiscalía. Pues así las cosas en el caso Hertz Manero, y quién iba a pensar que también es causa y consecuencia de lo de Miss Universo, por el tema de que el dueño de esta empresa, vinculado al narcotráfico, al tráfico de armas, a la extorsión, etcétera, pues se convirtió en testigo protegido de la Procuraduría General de la República, y en sus declaraciones dijo que compró agentes de la Fiscalía, además de jueces y una serie de cuestiones que pues echan por debajo la estabilidad en una narrativa que incluso pudiera abrir nuevos expedientes en los Estados Unidos. Guatemala, como le decía el día de ayer, le quitó ya el consulado honorario a Raúl Rocha, el dueño de Miss Universo, pues por considerarlo no grato y no representativo de un país el cual le había condecorado con esta representación diplomática en nuestro México. Pero bueno, nos vamos hasta la Ciudad de México, ahí en la Asamblea Legislativa local, y es que Alejandro Moreno, Alito, el presidente del PRI, pues el día de ayer se destapó, es el primero que se destapa y dice: yo quiero ser presidente de México en el 2030. Sin embargo, pues ahí los legisladores se dieron la campal, créame, porque pues estaban exigiendo, ¿no?, que el caso de Alito, por una serie de presuntas irregularidades, llegara a la Fiscalía General de la República, que hoy, por cierto, está estrenando jefa de despacho, no va a ser la titular. Y habrá que ver, ¿no?, en qué termina. Lo cierto es que ahí los legisladores, tanto de oposición como los del gobierno, se dieron con todo. Escucha. No pidió lo mismo del otro lado. Básicamente los señalamientos de la presidenta al decir que Alito Moreno formaba parte de la organización de la marcha de la generación Z del pasado 15 de noviembre, pero organizando y representando a los llamados bloques negros. Vámonos a los deportes, hablando de un día en el que solamente hubo un partido, el de Chivas contra Cruz Azul. Un empate, Chivas pudo hacer mucho más, pero híjole, el partido de vuelta será complicado porque, como me decía Fernando R. Michel, los errores cuestan caros. Vámonos con esto que es la previa de los partidos de vuelta. Fernando.
¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Excelente día. Un saludo allá hasta tu oficina y nosotros comenzamos con la información deportiva hoy en una emisión más dentro de este espacio informativo. El día de ayer se llevó a cabo el último partido de la ronda de cuartos de final, esto en la ronda de ida de la Liga MX, en donde las Chivas recibieron a la máquina cementera de Cruz Azul en un encuentro que terminó 0-0. Dos equipos muy similares en cuanto a esquemas tácticos que justamente decidieron cerrarse un poco y jugar a la defensiva. Esto gracias a que un solo error dentro de esta zona podía significar perder una ventaja importante dentro de esta ronda para el Cruz Azul y ponerse contra las cuerdas dentro de lo que podría ocasionar si es que lo hacía el equipo de las Chivas. Un 0-0 en donde el Guadalajara fue mejor, dominó algunos momentos del encuentro y llegó más al área rival. Sin embargo, Cruz Azul, bien posicionado y con un muy buen partido por parte de su arquero suplente, Andrés Gudiño, logró rescatar este 0-0 que creo que le afecta más al equipo del rebaño sagrado por el hecho de estar debajo en la tabla general, por lo que un simple empate en CU significaría que Cruz Azul avanzara a la ronda de semifinales. Errores graves para Chivas, sobre todo en la última jugada del partido, en donde un cabezazo erróneo por parte de Miguel Gómez desaprovechó la más clara de todo el encuentro, por lo que es muy probable que dentro del partido de vuelta existan ciertos arrepentimientos por este tipo de errores, ya que son las jugadas que más pesan, las que pudieron significar una ventaja considerable dentro de este tipo de encuentros de ida y vuelta, más ahora que en la Liga MX lo único que importa es la posición de la tabla en cuanto al criterio del desempate. Y en este fin de semana, por supuesto que tendremos los partidos de vuelta, toda la atención y toda la cobertura a las sorpresas que viviremos dentro de este sábado y domingo. Pero antes, repasemos lo que sucederá en la NFL. Se vive una semana más del mejor fútbol americano de todo el mundo y el día de ayer, con los partidos correspondientes a la fecha especial por el Día de Gracias, por el Thanksgiving Day, según una tradición que lleva años realizándose dentro de este país, pues se han como tal rescatado los resultados de estos encuentros que poco a poco ya afectan a la tabla general y los juegos de postemporada que estaremos viendo al comienzo del próximo año 2026. La semana número 13 arrancó con una victoria importante para el equipo de los empacadores, derrotando 31-24 a los Leones de Detroit. Un clavo más al ataúd, si así podemos considerarlo, para los Chiefs de Patrick Mahomes, que recibieron un resultado bastante duro al perder contra los Vaqueros de Dallas. Después de tener la ventaja en el primer cuarto del partido, el equipo tejano logró darle la vuelta y llevarse este encuentro por el marcador 31-28, un marcador bastante doloroso de nuevo para el equipo de los Chiefs, que podría irse despidiendo de repetir una final más dentro del Super Bowl. Y también rescatar el resultado de los Bengals de Cincinnati, venciendo 32-14 al equipo de los Ravens. En estos momentos se está llevando el encuentro de las Águilas de Filadelfia contra los Osos de Chicago, una participación bastante dura y un partido muy peleado dentro de dos equipos que son la cabeza de sus respectivas divisiones y buscan llegar de la mejor forma a las rondas de postemporada. También el día domingo tenemos los encuentros de los Dolphins enfrentándose a los Saints, Colts contra Texans, Jets frente a los Falcons, los Browns de Cleveland se miden ante los 49 de San Francisco, Panthers contra Rams, los Titans frente a los Jaguares, Bucaneros de Tampa Bay se enfrentará a los Cardinals, Seahawks se verá las caras contra el equipo de los Vikingos de Minnesota, Steelers contra Bills, Chargers contra Raiders, los Commanders de Washington se medirán ante los Broncos y en el encuentro del Monday Night Football que estaremos comentando el día lunes serán los Patriotas de Nueva Inglaterra frente a los Gigantes de Nueva York.
Y por supuesto, ya es momento de hablar sobre los partidos de vuelta de la Liga Mexicana en su ronda de liguilla en estos cuartos de final. Primeramente, tener en cuenta que el equipo de las Águilas del América tiene una desventaja de 2 goles. Por más que sea el equipo superior en la tabla, aún ganando el encuentro de vuelta por diferencia de 1 gol, estaría perdiendo la clasificación debido al gran partido que manejó Rayados dentro de su casa. ¿Qué tiene que ser el América? Mínimo ganar por diferencia de 2 goles para que el empate los lleve a la próxima ronda, pero contra un equipo tan duro como lo es Rayados, es un objetivo y una hazaña muy complicada, aunque en esta liguilla, por supuesto, no existen imposibles. Después tenemos el encuentro entre Toluca, el campeón del fútbol mexicano, recibiendo a los Bravos de Juárez, un partido que desde la previa ya se tenía cantado que Toluca iba a llegar al Nemesio 10 con una ventaja, sin embargo, un poco más corta de lo que se esperaba. Bravos jugó un partido muy digno allá en el Olímpico Benito Juárez y dentro de esta vuelta buscará dar pelea. Muy posiblemente lo veamos fuera de la ronda de semifinales, pero de nuevo, si no hay posibilidad cero, siempre existirá una oportunidad para todos estos equipos. Juárez visita al Toluca, el actual campeón del fútbol mexicano, y después tenemos otro partido que por el resultado ya estaría cantado, pero nunca hay que dar por perdido ninguna clasificación. Los Tigres reciben al equipo de Tijuana con un marcador en contra, 3-0, en donde los Cholos dominaron y gustaron allá en el Estadio Caliente. Sin embargo, dentro del Volcán, un 3-0 también podría darle la clasificación al equipo de los Tigres, por lo que esperemos muchos goles, mucha proposición ofensiva de ambos equipos y posteriormente, después de que termine el día sábado, estaremos revelando a los 3 semifinalistas de ese día. Y dentro del domingo, de nuevo, Cruz Azul y Chivas se miden ahora en el estadio de CU, en donde un 0-0 hace que cualquier resultado a favor de Chivas los mande a la ronda de los mejores 4 y también que un simple empate por cualquier marcador llevaría a la máquina de nueva cuenta a una semifinal. Hasta aquí llegamos con la información deportiva. Excelente fin de semana. Nosotros seguimos con más información. A continuación, un breve enlace sobre la actualización y la nueva forma en la que se vivirá el servicio militar dentro de nuestro país. Adelante. Si alguien ha estado por redes sociales últimamente, seguro que ha visto los vídeos del sorteo del servicio militar de este año en México. Sí. La escena era, la misma en todas partes. Una urna gigante, un montón de chavales esperando y una mano que saca una bola. Y otra. Y otra. Y casi todas, pero casi todas, eran blancas. Blancas, ¿sí? Y no, no ha sido una coincidencia. Ni buena ni mala suerte, según cómo se mire, claro. Pues sí, la verdad es que el tema tiene miga. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar el Servicio Militar Nacional en México. Eso es. Vamos a ver qué es, cómo funciona y sobre todo vamos a intentar descifrar el misterio de por qué, de repente, el sorteo ha dejado de serlo y a casi todo el mundo le ha tocado pringar. Para intentar entenderlo todo hemos reunido, bastante material. Tenemos desde la propia ley del servicio militar y comunicados oficiales de la SEDENA, la Secretaría de la Defensa. ¿Sí? Hasta artículos de prensa que lo han cubierto, como Milenio, Expansión o Excelsior. Y luego hemos ido un poco más allá. Hemos buscado testimonios más personales, ¿no? Exacto, en una revista militar e incluso en un foro de Reddit, para ver cómo se vive esto desde dentro, la experiencia real. Claro. La idea es desgranar un poco todo el proceso, entender qué valor tiene hoy en día la famosa cartilla militar y sobre todo analizar estos cambios que son tan llamativos, los de ahora y los que están por venir. Vale, pues si te parece, empecemos por lo básico, pero con un matiz. A ver, sabemos que sobre el papel es una obligación constitucional. ¿Sí? La ley del servicio militar dice que es el servicio de las armas, obligatorio para todos los varones mexicanos. Pero la pregunta que flota en el ambiente y que se lee entre líneas en el artículo de Milenio es, ¿en el día a día de verdad importa tanto tener la cartilla? Esa es la clave de todo.
Legalmente, la obligación es férrea y se extiende desde los 18 hasta los 40 años. ¿40? Sí, cumples 18, haces un año de servicio activo y luego pasas a la reserva. Pero en la práctica, su utilidad ha cambiado muchísimo. Hace décadas era imprescindible para casi todo. Para un trabajo, el pasaporte, casarte. ¿Para todo? Para todo. Hoy su peso ha disminuido. Pero no ha desaparecido del todo, ¿no? Aún se pide. No en absoluto. Sigue siendo un requisito, no negociable en ciertos sectores. Si quieres trabajar en cualquier institución del gobierno, da igual un ayuntamiento que una secretaría de Estado. Te la piden. Y luego está el nicho de trámites muy específicos. Por ejemplo, si quieres solicitar una licencia para portar un arma de fuego para caza o tiro deportivo. Para eso es indispensable. O sea que se ha convertido en un documento clave para una minoría con intereses muy concretos. Eso es. Pero para el ciudadano de a pie ha perdido bastante fuelle. Lo cual hace todavía más raro, más extraño, la decisión de movilizar a todo el mundo este año. Totalmente. Pero bueno, antes de llegar a eso, repasemos el camino oficial. Un chaval cumple 18 años. ¿Cuál es el proceso que, en teoría, debería seguir? A ver, el proceso está muy estructurado. La propia Sedena lo describe en 5 fases. 5. Primero, el alistamiento, que es básicamente ir a registrarse para que te den tu cartilla no liberada, el documento en blanco. Vale. Segundo, el sorteo, que se celebra un domingo de noviembre y que hasta ahora era el momento de la verdad. El momento de la suerte. Exacto. Luego viene el reclutamiento en enero, que es cuando entregas ya toda la documentación. La cuarta fase es el adiestramiento, el entrenamiento en sí, que dura de febrero a noviembre. Casi un año. Y finalmente, la liberación, en diciembre, que es cuando, si has cumplido con todo, recoges tu cartilla ya sellada, liberada. Has mencionado el sorteo como la fase clave, y me parece que ahí está el meollo de todo lo que está pasando este año. Esas famosas bolas de colores. Uf. Ya no significan lo mismo si casi todas son del mismo color. ¿Qué se supone que representan? Bueno, la teoría es sencilla. Si sacas bola blanca o azul, te toca encuadrado. Encuadrado. Eso significa que tienes que presentarte en un centro de adiestramiento del Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada para cumplir tu servicio de forma activa. Vale. Si sacas bola negra, te quedas a disponibilidad. O sea, te libras. Te libras entre comillas. No vas al adiestramiento, pero durante un año estás teóricamente a disposición de la comandancia de tu zona por si hiciera falta. Y aquí es donde la cosa se pone turbia. Porque volvemos a esa noticia de expansión política. Claro. Una cosa es la teoría del sorteo y otra es lo que ha pasado en la realidad este año. Los datos que encontraron son para flipar. Son contundentes. Un elemento de la propia Sedena confirmó en un evento en Mexicali que la decisión venía por orden del alto mando. ¿Del alto mando así, directamente? Sí, con el objetivo textual de tener una mayor participación. Y las cifras lo demuestran. En uno de los módulos de esa ciudad, de 1.270 jóvenes que participaron. 1.270. Solo 13 sacaron bola negra. En otro, la proporción fue de 331 bolas blancas por solo 3 negras. 3. Y se aclaró que no era algo local, fue una medida a nivel nacional. O sea que de la noche a la mañana el sorteo ha dejado de serlo. Esto es un cambio radical. Totalmente. Más que un trámite, se está convirtiendo en una movilización garantizada. Me pregunto qué señal envía esto a los jóvenes que contaban con esa aleatoriedad. Claro. Para librarse del engorro. De repente, el plan de a ver si hay suerte y me toca la negra se ha ido al traste. Completamente. La probabilidad ha sido eliminada de la ecuación por decreto. Entonces, si eres uno de esa abrumadora mayoría a la que ahora le toca sí o sí la bola blanca, ¿qué te espera? Porque los testimonios que hemos consultado pintan 2 cuadros muy diferentes de lo que es el adiestramiento. Así es. La modalidad estándar, la que cumple la mayoría, es el adiestramiento sabatino. Los sábados. Consiste en 44 sesiones, o sea, ir todos los sábados desde febrero hasta noviembre, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. 5 horas. En esas 5 horas se imparte doctrina militar básica. Y por lo que leí en ese hilo de Reddit, la doctrina básica puede llegar a ser bastante monótona. Hablaban de horas de marcha bajo el sol, de aprender a saludar, clases teóricas. Sí. Mucha disciplina, pero quizá poca sustancia para algunos. Pero lo que me llamó la atención es que, en contraste, la revista Armas describe la otra modalidad, la de internado, como algo mucho más práctico e intenso. Sí,
Es la opción en cuadrado y es voluntaria. Ah, voluntaria. En lugar de alargar el servicio durante casi un año yendo solo los sábados, puedes elegir internarte durante 3 meses en una compañía militar. Es una vía rápida y mucho más inversiva. Claro, te metes de lleno. El adiestramiento es de lunes a sábado, vives en el cuartel y la experiencia es, lógicamente, mucho más parecida a la vida militar real. La revista Armas daba ejemplos muy claros de por qué alguien elegiría esto. Un licenciado en psicología de 27 años, por ejemplo. Sí, lo leí. Lo hizo porque necesitaba la cartilla de forma urgente para un puesto en la Secretaría de Educación Pública. El formato de 3 meses era su única opción viable. Claro. Y otro caso que mencionan es el de un chaval de 19 años que lo usó como una especie de cata, ¿sabes? Para probar la vida militar antes de decidir si se alistaba de forma profesional. Y lo que es fascinante de esa modalidad es que el entrenamiento es sorprendentemente completo, más allá de la instrucción puramente militar, como manejo de armas o tácticas. Sí. Los testimonios, tanto de la revista como de Reddit, coinciden en que reciben talleres de oficios muy prácticos. ¿Ah, sí? Sí, carpintería, fontanería, electricidad, mecánica, conocimientos que te pueden servir y mucho en la vida civil. Es como una FP acelerada y con uniforme. Y según contaba un usuario de Reddit que pasó por el proceso, incluso les dan un pequeño apoyo económico semanal. Sí, lo mencionaba. Unos 130 pesos a la semana. 130 pesos. Vamos, que no te da ni para invitar a tus amigos unas cañas el sábado para contarles tus hazañas. No, es un gesto puramente simbólico, entiendo. Pero me parece interesante que, ante la obligación de la bola blanca, esta opción de 3 meses, que antes era para gente con prisa o con vocación, quizás empiece a parecer más atractiva para más gente. ¿Podría ser? Todo parece diseñado para aumentar la participación activa de una u otra forma. ¿Es una posibilidad? Si te van a obligar a ir 44 sábados, a lo mejor prefieres quitártelo de encima en 3 meses intensivos y, de paso, aprender un oficio. Vale, pero ¿qué pasa con los que ni se presentan al sorteo ni a nada? Los que deciden pasar del tema cuando cumplen 18. Se les conoce como remisos, ¿no? Exacto. Un remiso es simplemente quien no se alistó en el año que le correspondía. Vale. La ley les permite regularizar su situación hasta los 39 años. Su proceso suele ser un poco distinto, ya que a menudo se les asigna directamente a cumplir el servicio, a veces en la modalidad encuadrado, sin pasar por el sorteo. Es como un castigo, ¿no? Una forma de ponerse al día con su obligación pendiente, sí. De acuerdo. Y esto nos lleva al elefante en la habitación. A la gran pregunta que plantea el artículo del Sol de México y que a mí, personalmente, me dejó alucinado. Ya. La ley del servicio militar lo declara obligatorio y establece penas muy serias por evasión. Pero, en la práctica, ¿qué le pasa a alguien que simplemente no lo hace nunca? Esa es la gran paradoja del sistema actual. Si te lees la ley del servicio militar, que es de 1940... De 1940. Los artículos 50 en adelante son muy claros y muy duros. Hablan de sanciones que van desde arrestos de varios meses hasta penas de prisión de 1 año más por eludir el servicio. ¿Prisión? Sobre el papel es un asunto muy serio. Perdona que te interrumpa, pero es que esto me parece increíble. Me estás diciendo que tenemos una ley de 1940, de la época de la Segunda Guerra Mundial, con penas de cárcel que en la práctica es papel mojado. Es exactamente así. Como bien señala el artículo del Sol de México, en la realidad cotidiana de hoy no existe una sanción o castigo concreto que se aplique de forma sistemática a quienes simplemente no tramitan la cartilla. No puede ser. No hay un cuerpo de policía militar buscando a los jóvenes que no se alistaron. Simplemente no obtienes el documento, con las consecuencias que hemos comentado para ciertos trabajos. Pero no vas a la cárcel. Pero no vas a la cárcel. Hay una desconexión total entre la letra de la ley y su aplicación real. Y nadie ha propuesto actualizar la ley para que refleje la realidad. Es que es un sinsentido. Tienes un sistema con una ley fantasma, una utilidad que va a menos y ahora un sorteo que no es sorteo. Es un cúmulo de contradicciones. Y por si fuera poco, el artículo de Excelsior nos cuenta que van a cambiar las reglas de nuevo a partir de 2026. Así es, el sistema sigue evolucionando. El cambio principal que anuncian afecta directamente al adiestramiento de los sábados. ¿A los sábados? Sí. En lugar de esas 44 sesiones repartidas a lo largo de casi todo el año, el programa se va a cortar y a dividir en 2 escalones. 2 escalones, ¿cómo funciona eso? Serán 2 bloques intensivos de 13 sábados cada uno. El primer escalón será de febrero a mayo y el segundo de agosto a octubre. ¿Ah?
De esta forma, el servicio se completa en unos 3 meses en lugar de 10, aunque siga siendo solo los sábados. O sea, lo hacen más compacto, quizá para que sea menos pesado y la gente no se desenganche. Puede ser. Si ya no hay castigo real por no ir, al menos que el trámite sea más llevadero para que la gente lo haga voluntariamente, ¿no? Es una interpretación muy lógica, sí. Buscan adaptarlo mejor a los calendarios de estudios o de trabajo, pero no es el único cambio importante que viene. ¿Hay más? Hay una novedad muy significativa para las mujeres. Cierto, porque su participación es voluntaria a diferencia de los hombres. Exacto. Y este es un paso adelante muy notable en términos de equidad. Hasta ahora, las mujeres voluntarias que completaban el adiestramiento recibían una constancia, un diploma de participación. Un papel. A partir de 2026 se les entregará la cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada, exactamente el mismo documento oficial que reciben los varones. Hombre, ya era hora. Es un reconocimiento formal y completo a su servicio, equiparándolas plenamente. De acuerdo. Intentemos conectar todos los puntos, porque tenemos muchas piezas sobre la mesa. Por un lado, una obligación constitucional que se apoya en una ley de 1940 con penas de cárcel que no se aplican. Por otro, un documento, la cartilla, cuya importancia en la vida civil ha ido menguando hasta convertirse en un requisito para nichos muy, muy específicos. Y en medio de todo esto, una decisión de alto mando que elimina el azar del sorteo y convierte el adiestramiento en una experiencia casi universal para los jóvenes varones de 18 años. Eso es. Y para rematar, modernizan el sistema para hacerlo más corto y reconocen por fin a las mujeres. Es una mezcla de medidas que parecen ir en direcciones opuestas. Ahí está lo verdaderamente fascinante de este análisis. La tensión que se observa. Es una contradicción andante. Totalmente. Porque justo cuando la relevancia social de la cartilla está en un punto bajo, el estamento militar decide dar un golpe sobre la mesa y forzar una participación masiva en el adiestramiento. Es que esa es la pregunta del millón. ¿Por qué reforzar con tanta contundencia algo que la sociedad, en la práctica, parece estar dejando atrás? ¿No parece que el objetivo sea simplemente que más jóvenes tengan un papel que cada vez se pide menos? No. Tiene que haber algo más. Si conectamos esto con el panorama general, la modernización de los plazos y el reconocimiento a las mujeres son avances lógicos, adaptaciones al siglo XXI. Sí, pero la eliminación del sorteo es un movimiento en la dirección contraria. Es un regreso a una conscripción mucho más directa. Es casi como si dijeran: nos da igual si os sirve para algo o no, vais a pasar por aquí. Y eso nos lleva a la reflexión final, a la pregunta que queda flotando en el aire. En un país con desafíos de seguridad tan complejos y cambiantes como los que afronta México, ¿es esta medida masiva solo una forma de reforzar una tradición cívica, de inculcar disciplina y valores patrióticos? ¿O podría ser algo más estratégico? Exacto. Podría ser un esfuerzo discreto, silencioso y a largo plazo para construir una reserva de ciudadanos mucho más grande. Con un adiestramiento militar básico reciente. Y por tanto, más preparada y fácilmente movilizable para el futuro. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es el objetivo estratégico final que se esconde detrás de esta nueva y repentina política de reclutamiento masivo? Porque la verdad no parece que se trate solo de marchar los sábados por la mañana. Por cierto, la próxima semana tendremos especiales de la Feria Internacional del Libro que comienza el día de mañana en Expo Guadalajara. Y bueno, pues antes de que se diera el día de ayer el tema de la renuncia de Alejandro Hertz Manero, Gerardo Fernández Noroña, ya sabe usted, ¿no?, fiel a su estilo, pues se da cuenta de que hay un presunto golpeador ocupando un escaño en el Senado de la República, cosa que está mal. O sea, nadie puede sentarse allí a menos de que tenga el nombramiento de senador. Por ese lado le doy toda la razón. Sin embargo, los argumentos de él, la manera en la que se expresa, pues sí, evidentemente marca lo que en redes sociales piensan de un hombre que en el Senado, y cuando tiene miedo o cuando tiene algún tipo de amenaza, se porta de una manera muy conducente, etcétera, pero cuando está solo frente a una cámara y demás, es golpeador y es pues alguien que denosta. Escuche usted cómo le pide a la presidenta de la mesa directiva que saquen a una persona que no debería de estar ahí, cosa que tiene razón, pero en el tema de los argumentos, da cambio de más el senador. Una moción de orden, senadora presidenta. Se ha pedido... No veo desorden en el pleno. Sí, voy a decir la razón, sí lo hay.
se ha pedido que solo estén senadores, senadoras, muy poco personal de apoyo, y está un golpeador disfrazado de legislador de los 6 que me agredieron cuando era yo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. No tiene nada que hacer aquí ese legislador que Mancilla se apellida y que incorrectamente está en este pleno. No tiene ni el honor, ni el derecho, ni es bienvenido aquí. Está ocupando un escaño, además, como si fuera senador. Senadora presidenta, fue usted muy gentil al pedir solamente que no estuviera alguien que no es senador, senadora, en un escaño de un senador, senadora. Varios senadores nos expresábamos porque no estuviera aquí ese golpeador disfrazado de legislador y con una cachaza ha vuelto a sentarse, lo cual es una falta de respeto a la presidencia y una falta de respeto a este pleno. Estamos discutiendo un asunto de suma importancia para la nación. Yo le solicitaría que por favor fuéramos respetuosos y efectivamente en el caso de quienes no son legisladores, senadores de la República, pues les estamos solicitando que no estén en los escaños y como podemos ver está aquí junto a usted un legislador que es de la Cámara de Diputados. Quiero solicitarle de la manera más respetuosa que por favor no esté en la zona de los escaños de los senadores. Bueno, pues ahí tiene. Siempre Gerardo Fernández Noroña, alguien que pues tiene que estar ahí, porque pregúnteme y preguntémosle y vayamos a los libros, las bitácoras del Senado. De verdad, Gerardo Fernández Noroña pues no ha hecho nada en el Senado de la República y cuando fue presidente de la misma se dedicó hasta el último día cuando se dieron los golpes y aventones con Alejandro Moreno. Fue un legislador que más bien separó y nunca unió y pues siempre mantuvo, ¿no?, los intereses de su partido por encima, insisto, del México que tiene que defender. Pero bueno, Movimiento Ciudadano el día de ayer advirtió nuevamente esta puerta que se abre. Hay que recordar que la presidenta de México tiene un discurso, pero no tiene el control de lo que está pasando en el país, sobre todo cuando Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, la propia Lenia Batres y otros más están haciendo. Por lo que sí, la narrativa de la Suprema Corte es insistir en reabrir casos que ya fueron juzgados para que sean revisados. Escuche usted lo que dicen, lo que se advierte, como en su momento se advirtió lo que iba a pasar con la reforma al Poder Judicial, como lo mismo se advirtió sobre el impuesto a los refrescos que iba a ser recaudatorio y otras cosas más. Le quieran meter el pie a la propia presidenta desde la Corte, gente que pues, teóricamente llegó pues, afín a la Cuarta Transformación. Yo no entraría no vería pues tanto el detalle, sería muy desafortunado que esto prosperara, porque no sería meterle el pie solo a la presidencia, sino sería meternos el pie a todos los mexicanos, sería un grave retroceso, porque yo reitero, es muy importante que siempre que tomamos decisiones para un colectivo, para un país, para un estado, no debemos de perder de vista que los espacios donde hoy estamos participando, los que estamos en lo público, pues son transitorios. Esto es un boomerang y pues el día de mañana cualquiera de estas decisiones puede jugar contra cualquier mexicano o mexicana. Y bueno, pues para muestra basta un botón. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es aliada del gobierno federal, sí, para tratar de buscar dinero porque no lo hay. Y así como la película de La Ley de Herodes, ahora tumbaron un amparo de Uber y esto va a abrir la posibilidad de que todo aquel que tenga una motocicleta, una bicicleta repartidora,
de su propio negocio tendrá que pagar impuestos porque, dice Lenia Batres, se están utilizando las infraestructuras de la ciudad para que puedan tener ganancia, o sea, la calle. Escucha. Pero las empresas que utilizan plataformas digitales para repartir bienes y servicios utilizan esta infraestructura para obtener una ganancia y la utilizan además en mayor medida que otros ciudadanos. 5432. Entonces, los impuestos que pagamos, ¿qué incluyen? Y no es broma lo que usted acaba de escuchar, porque empezaron con Uber. Y al ratito lo van a hacer con los taxis, argumentando que para trasladar a una persona de un punto a otro están utilizando las calles que cuestan para el tema del bacheo, para el tema de hacer nuevas, etcétera, y hay que sacar dinero. Y eso lo van a convertir en ¿qué? En una ley. Porque sí, no son legisladores, como dijo la presidenta, pero estarán con el bloque que todavía en los próximos 2 años decidirá en este país para poderlo convertir en ley. Esta parte es muy peligrosa, por eso le digo que hay que escuchar a quien está diciendo las cosas y no a quien en tono bajo, en tono de simple y sencillamente contestar sin ver un manotazo en el escritorio porque no hay forma, lo está permitiendo. El clima. Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones meteorológicas para el día de hoy, viernes 28 de noviembre, y un adelanto de lo que nos espera para los próximos días. En la imagen de satélite observamos algo de ingreso de humedad desde el Pacífico, y es que vientos intensos en altura están arrastrando esta humedad hacia el interior de nuestro país y estará favoreciendo que tengamos, por un lado, un aumento en la humedad en nuestra región y también algo de nubosidad que estará filtrando la radiación solar, y por lo tanto las temperaturas máximas no serán tan cálidas el día de hoy en el estado de Jalisco. De manera particular para nuestro estado, el día de hoy esperamos una primera mitad del día con cielo mayormente despejado. Ya hacia la tarde y hacia la noche algo de nubosidad, sobre todo nubes altas, estarán haciendo este filtrado de la radiación solar y por lo tanto las temperaturas no subirán tanto en horas de la tarde. Del área metropolitana de Guadalajara esperamos que las máximas lleguen entre los 25 y 27 grados Celsius, un poco más bajas las temperaturas hacia el norte, Alto Ciénega, el sur del estado, alrededor de los 24-25 grados Celsius, hacia Autlán de Navarro y la zona costera, sí, rozando los 30 grados como temperaturas máximas, y algo de viento en horas de la tarde, sobre todo en zonas altas del estado. Y para el día de mañana muy temprano, amanecemos en el área metropolitana entre 11 y 12 grados Celsius, con cielo mayormente despejado, viento en calma y nuevamente inversiones térmicas presentes en buena parte del estado. Desde luego que donde son problemáticas son en el área metropolitana, debido a que en combinación con los contaminantes pues se quedan atrapados en los primeros metros desde la superficie y nos traen esta mala calidad del aire, para estar muy pendientes del monitor de la calidad del aire del gobierno del estado. Nos vamos, gracias por el favor de su atención. A nombre de todos los que hicimos posible Contacto Informativo este viernes, yo les espero el próximo lunes a través de la radio, a través de la televisión y de las redes sociales. Soy Ramiro Scotto y a nombre de Fernando R. Michel en la producción y en los deportes, que tenga usted un excelente fin de semana.